Todas las cosas del mundo de algún modo es una subversión de términos. Yo vengo del reportaje, pero llega un momento en el que decido que, a diferencia de utilizar yo mi cámara para dar cuenta del mundo, bueno, como digo, invierto términos y me planteo más el utilizar el mundo que me rodea para dar cuenta de mí mismo, ¿no? Ese mundo deja de ser ya la geografía con la que el reportero viajante cumple y se ordena más en torno a una cartografía de emociones dibujada más por las líneas maestras de mi propia vida, de los seres queridos y al final, bueno, la facultad que te otorga esa gestión de la libertad propia de decidir qué es el mundo, ¿no? Es un proyecto que, a diferencia de los previos, no tiene geografía ni tiempo. Un ovillo visual que fue sumando fotos a su cosmos en el paso de varios años, yo diría que 5, ¿no? Y al final concurrió todo, la poesía escrita y la fotografía en un mismo proyecto, donde yo llego a esta cuestión de la metáfora como un recurso casi de supervivencia. Diría que la escritura al final tiene que ver más con mi necesidad de escribir que con alguna voluntad de adorno ni con darme tono de ningún tipo. El modo en el que convive la poesía escrita y las fotografías, bueno, la poesía es una poesía de abstracción, muy imbuida de melancolía. Yo sí que me di cuenta que en el proceso de articular narrativamente el conjunto de las dos cosas, se complementaba muy bien toda la poesía que no era visual, que es al final el 90% de la poesía escrita que yo hago, ¿no? Y también intenté buscar evitar correspondencias, de modo que hay solo un caso puntual en el que hay una convivencia declarada en doble página de imagen y poema, ¿no? Cada uno tiene un decurso distinto, como digo, la poesía escrita tiene más que ver con conceptos abstractos y eso hace que conviva, a mi juicio, especialmente bien o mejor o más fácilmente que con el predicamento visual, ¿no? Aquí no hay un método ni un esquema claro de acción creativa. Este es un trabajo que se ha ido más o menos recreciendo sobre sí mismo, en el que yo además he huido de plazos, de patrones y de mecánicas de producción, ¿no? Todos los anteriores trabajos obedecían una estrategia de producción, tenían como digo, una mecánica, una metodología, unos plazos que yo mismo me imponía para cumplir, algo que yo mismo aconsejo en las clases que imparto de fotografía, ¿no? Pero esta, diferencia de otros, surgió eso como una vomitona donde los tiempos los marcaba el propio proyecto. La vomitona tiene que ver con el enfrentamiento a la gestión propia de la libertad que uno tiene, ¿no? Y aquí sí que he buscado, he huido de cualquier mediación, cualquier propósito espurio, no quería al final más inquietudes que las de hacer poesía y al final, bueno, surgió solo y por sí mismo. El título lo cogí yo de un crío que había hecho una recreación de una exposición que yo tuve en Manila con otro trabajo y bueno, era una vitolilla que tenía el hombre ahí puesta en el suelo en la que anunciaba Ricky Dávila le va a enseñar todas las cosas del mundo. Yo cogí esa pequeña vitola hace ya muchos años y dije, bueno, un día yo con esto tengo que hacer un proyecto, ¿no? De modo que la propia cubierta del libro es esa vitolilla que el crío había escrito en su día, ¿no? Los proyectos que preceden a este más o menos tenían un núcleo que era el de pergeñar un libro que luego tenía una deriva expositiva. Tenía ahí una asignatura pendiente conmigo mismo, no acababa yo de acertar con los dos soportes enteramente, pero creo que por primera vez tengo un proyecto que tiene un sentido orgánico de conjunto donde para mí tiene el mismo plano de interés, aunque con gramáticas distintas, el libro y la propia instalación, ¿no? Yo como fotógrafo soy siempre hacedor de mis propios libros, el diseño es propio, incluso la producción es propia, todo viene un poquito de mi supervisión directa, ¿no? La imprenta es Grafilur y en ellos y en concreto en Dani he encontrado un cómplice maravilloso para este trabajo. En ese umbral de preproducción de los libros, que para mí es la franja más delicada que todo el mundo desatiende, yo creo que él es superior como impresor a cualquier imprenta, a las más acreditadas que hay en el ámbito estatal, ¿no? Y se ha educado mucho en este proyecto compartido conmigo y ha aguantado contra las cuerdas donde otros impresores, como digo, más acreditados no han aguantado, ¿no? Está lleno de pequeños secretos de producción este libro y al final he conseguido algo que era algo con lo que yo no quería claudicar y es facsimilar prácticamente un original que tengo, que es el libro de arte que ha dado luz a todo esto, ¿no?